Y bueno, ahora, a ver, viene el MVP del año pasado. Esto es un título que hemos creado Raúl y yo, y la votación ha sido Ciprés, Raúl y yo. O sea, no necesitamos más votos respecto al año pasado, fue unánime. La verdad es que la presentación que hiciste fue increíble. Era la primera vez, además yo creo que no habías venido a ningún programa nuestro, o sea que era un poco experimento, ¿no? En plan, un tal Luis Torras ahí de Barcelona, ¿sabes? La clase alta, la gente bien de Barcelona y tal, y la verdad es que cumpliste con creces, ¿no? Entonces, siempre tengo una situación curiosa con Luis, que es que le digo, bueno, ¿qué título te pongo? Y es como... no me pongas nada. Yo, no, pero hay que poner algo. No, es que no sé qué y tal. Entonces, yo voy a poner lo que me dijiste, ¿no? Analista financiero de EDM y consejero de Koala SICAV, ¿no? Donde también creo que está Marc por ahí metido en Koala. Ahí lo vemos. La foto, tienes que hacerte fotos con más calidad, porque sí. Es que, no, de esto se ha quejado Óscar, que lo ves ahí, y Óscar me decía, mira, voy a decir lo que me dijo, la única foto bien la de Gabriel Castro, en plan, que es profesional y entonces queda bien a nivel calidad. Se nota que el banco de Gabriel, la verdad es que ahí debe haber buen dinero porque hacen buenas fotos, ¿no? Entonces, nada, Luis, te dejo ya que empieces, nos vas a hablar sobre invertir con convicción, así que con muchas ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias a todos y también muchas gracias por la acogida. Yo creo que el año pasado, hoy quería no dejarme esta parte, porque el año pasado creo que empecé muy rápido y no agradecí a los patrocinadores que hacen este tipo de eventos, que además yo creo que son fundamentales, el podernos ver cara a cara, el compartir ideas, el hacer un poco de sociedad civil, y creo que es fundamental. Y también agradeceros vuestra atención, y ya que ahora Monchi hacía lo de Happy Wife, dejarme también agradecerle a Ana, mi mujer, que me deja estar aquí hoy, y que gracias a ella también estoy... Es que es tal cual así. Y luego, con respecto al tema, la verdad es que inicialmente cuando me lo propuso Capi, que como os podéis imaginar lo propuso 3 veces intenté negar sin éxito, yo una primera idea era haber hablado un poco de mis errores como inversor, y rápidamente Capi me dijo que habían limitaciones estrictas de tiempo. Entonces, lo que voy a intentar hacer es, porque además yo sé que sois un público que todas las reflexiones que hoy os puedo hacer ya os las sabéis. O sea, ahora bromas aparte, yo creo que son sinapsis que ya tenéis trabajadas. Entonces, mi intención en la media hora, ¿no, Capi?, de la que dispongo, es compartiros pensamientos, alguna provocación también, para forzar ahí un poco, pues un poco el cerebro o incomodar un poco, que es la manera también de que las neuronas se mueven y se refrescan, con el objetivo un poco de reflexionar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de invertir. Y en este caso hay 2 grandes temas, que es, una cosa es la inversión y otra cosa son los mercados financieros, ¿no? Que a veces es una olla de mucho ruido y que a veces cuesta, ¿no?, ver en qué consiste exactamente la inversión, simplemente porque muchas veces la asociamos únicamente a mercados cotizados, ¿no? Entonces, bueno, el disclaimer. Primer mensaje, ¿por qué está esta slide y como punto de partida, ¿no? Y ya os digo que igual comparto mensajes que para mí son muy importantes, pero también son muy obvios, ¿no? Esto está aquí, el mensaje aquí es que invertir es muy difícil. O sea, tener una fortuna o un capital determinado y ser capaz de componerlo a una tasa adecuada, venciendo la inflación, venciendo los impuestos, protegiendo el poder adquisitivo del capital, mentalizaros que es que a veces se nos olvida, es una tarea complicada. Y ahora explicaré un poco por qué y qué podemos hacer para que esta tarea, digamos, maximicemos todos las probabilidades de éxito en esta tarea. Entonces, voy a poner un poco de datos, ¿no? Entonces, fijaros, Cornelius Vanderbilt, que es uno de los millonarios del ferrocarril y de los barcos, es interesante esta cita porque fue un poco premonitoria, porque si vosotros trazáis un poco la genealogía de la estirpe, luego los hijos y los nietos, que básicamente por poco que hubieran invertido su capital en algún fondo normalito y tal, hoy tendrían que ser todos billonarios y en cambio no es así, ¿no? Entonces, fijaros estos datos. Es un dato, este libro os lo recomendaría, pero no es especialmente el libro que más recomendaría. Igual a alguno le suena a Víctor Hanagi, no sé si lo pronuncio bien,
que es uno de los fundadores del Long Term Capital Management, que sabéis que acabó un poco como el Rosario de la Aurora. El libro está bien, pero es muy finanzas neoclásicas, entonces tampoco ya os recomendaré otros. Pero sí que tiene una parte que me gustó mucho y es el siguiente razonamiento, ¿no? De que él dice, en Estados Unidos en el año 1900 habían X millonarios, creo que son 4.000 familias, ¿no? Habla de 4.000 millonarios que tenían un patrimonio que oscilaba entre más de 5 millones de dólares de la época y la persona más rica del momento, pues 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, él dice que es un dato simplemente para explicaros lo difícil que es esto, que a veces se nos olvida, ¿no? De solo que de estas familias se hubiera dedicado y se hubiera invertido, estamos hablando de las familias más ricas, es decir, con acceso a la educación financiera, luego iremos y profundaremos qué explica esto, con acceso a las mejores oportunidades de inversión, con capital humano, con tal, y todo y eso, solo una parte muy pequeña, porque él hace el cálculo de que si esta gente pues hubiera invertido hoy bien el capital, deberíamos de tener unos 16.000 billonarios en Estados Unidos, y en cambio solo hay 700, ¿vale? Que esto es una manera, la otra manera de ver un poco lo complicado que es, a ver si hago bien, ¿veis esta columnita de aquí, que es el Average Investor? Que aquí podemos hacer la broma, que ya sabéis que aquí nos incluyen cuentas de Twitter, perfiles en YouTube y mucho inversor retail, pero fijaros que estos datos que los comparte JP Morgan, bromas aparte, el resultado promedio del inversor retail suele ser muy frustrante, ¿no? Entonces, aquí es donde yo hago un poco de spoiler y os ofrezco ya algunas pistas de lo que creo o dónde están los nudos gordianos que explican este pobre resultado. Uno, y que liga con el motivo de la charla y con lo que nos decía hoy Monty, y que en el fondo es un poco lo que hoy nos convoca, que es que la mayoría de las veces el operador en el mercado no sabe ni qué compra ni qué vende, y que hay una falla estructural de conocimiento, y que para mí es la grieta fundamental del riesgo. Luego vamos a hablar de temas de gestión emocional, que yo creo que es uno de los grandes escollos, y luego, y de ahí yo creo que hay bastantes ramificaciones, pero yo me quedaría con estos dos mensajes, ¿no? De que el conocimiento, que luego lo desarrollaré un poco más, pero al final es la principal herramienta que tenemos los inversores. Haría un paréntesis, luego definiremos bien qué entiendo yo por ser inversor, pero el conocimiento es un poco pensar que es el gran escudo, la gran herramienta que tenemos para gestionar el riesgo. Otro mensaje importantísimo que a veces se nos olvida a la hora de invertir, que es algo que nos incomoda muchísimo, que es que como inversores operamos en un entorno incierto. Nadie sabe lo que va a pasar. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una sesión fantástica de macro, pero ¿por qué ha sido fantástica de macro? Porque hemos tenido a Ciprés, a Vincenzo y a Alex Fuste, que no han estado haciendo previsiones nos han señalado dónde pueden estar los riesgos, donde Ciprés ha dado una visión de, oye, de cuál es el balance de China, pues yo igual enfatizo un poco más las cosas que pueden ser más positivas. Alex igual se ha centrado en las cosas que igual pueden ser negativas, pero se reconoce que nadie tiene una bola de cristal, sino que hay un riesgo que hemos de saber gestionar. Y ya anticipo, para el inversor con convicción, que es un poco al que me dirijo en esta sala y lo que intentamos hacer muchos de los que hemos pasado por aquí yo mismo, es básicamente tres cosas. La calidad del activo subyacente, el margen de seguridad / valoración al que invirtamos y luego un cierto grado de diversificación, concentración. Y eso es invertir con convicción. El resto ya veremos, ¿no? Que es un poco, que sabéis que para mí es una manera de hablar a veces de business return o market return, de pilar previsible o relativamente previsible, que es cuando tú te conoces un negocio, lo entiendes, puedes leer su contabilidad, puedes entender las dinámicas internas en el mercado en el que está operando y puedes, con mucho estudio, con mucho trabajo, con cierto tiempo, desarrollar una convicción de inversión, que es el asidero que además te va a poder permitir pues, navegar, lo que decía antes Dani, ¿no? Con esos gráficos de las caídas con las que podemos tener que lidiar en algún momento. El otro pilar, que es un poco cómo nos oscile a corto plazo el múltiplo, oye, depende del estado anímico de los inversores en un momento dado, de la creencia narrativa que domine a un cierto valor y una larga lista de cosas, ¿no? Pero muchas veces, y esto yo creo que sabéis que nuestro sector es muy prolífico a la hora de generar etiquetas, de si value, de si growth, cuando realmente lo sustancial son maneras de invertir, pero realmente lo sustancial es, si tú eres un inversor con convicción, es decir, inversor, lo de con convicción es un énfasis, porque inversor es que básicamente
tú te estás fijando en el fundamental. Yo a veces tengo la teoría de que toda esta confusión que a veces ha habido con el value, con el growth y con la buena definición de qué es invertir, parte de un error de traducción del inversor inteligente, ¿vale? Sabéis que Graham usa la expresión value investing, cuando realmente lo que él se está refiriendo es fundamental investing. Él distingue el inversor que intenta estimar el valor fundamental a partir de la contabilidad de los negocios y de la realidad económica de las empresas, y que se olvida un poco de de tratar de anticipar cuál va a ser los movimientos a corto plazo en las cotizaciones, ¿vale? Yo creo que este también es un mensaje potente. Este libro sí que es recomendable, ¿ves? La acción humana de Mises. ¿Y por qué creo que es importante? Primero, porque es un pensador ancla que aporta una metodología que a los inversores puede serles muy interesante, pero sobre todo me interesaba esta slide, ¿no? Porque esta slide en el fondo rompe un esquema muy habitual en nuestro sector, que es que sabéis que se confunde el riesgo con la volatilidad. Para un inversor fundamental como nosotros, por ejemplo, si vosotros tenéis, no sé, pensemos en la empresa de Dani. El riesgo de la empresa de Dani, de Nácar, que nos ha explicado antes, no es que la oscilación en la acción suba o baje. El riesgo está en que ese backlog de pedidos del que nos ha hablado, pues igual se deteriore en un momento dado. O sea, para poner todavía un ejemplo más sencillo, yo a veces le pongo el mismo ejemplo de Danone. El riesgo de Danone no es que hayan movimientos en la cotización del valor, es que Danone venda menos yogures o que los yogures los venda con menos margen. Esos son los riesgos, o que para hacer lo mismo tenga que apalancar su balance. Eso es lo que realmente te incrementa el riesgo. Aquí, vuelta a la que para mí es la slide fundamental, que es tratar de explicar esto, ¿no? Entonces, os he hablado de un elemento, que es el tema del conocimiento, ¿vale? Que luego insistiré, ¿vale? Porque para mí, y es un silogismo un poco largo, pero os lo comparto ya, y luego si queréis lo puedo desarrollar un poco, pero básicamente para mí la calidad de la cartera que vayáis a tener, o sea, del valor futuro que vayáis a tener, depende mucho de la calidad de vuestras decisiones. La calidad de vuestras decisiones va a depender mucho de la calidad de vuestros análisis. La calidad de vuestros análisis va a depender mucho de la calidad del método y de proceso y de disciplina inversora que vosotros seáis capaces de desarrollar. Y eso va a depender del buen entendimiento que tengáis vosotros de qué significa invertir y luego, en el caso de los inversores, que digamos el 100% de vuestra actividad la hacéis en mercados cotizados, pues de entender cómo funcionan los mercados cotizados. Y es ese silogismo en el que en todos esos eslabones de la cadena uno pues, ha de ir trabajando, pero el principal y el origen es una buena comprensión de lo que estamos haciendo, ¿vale? Tercer mensaje de estos, de que si estuviera dando clase, yo cuando daba clase a veces les decía a mis alumnos, que ya sabéis que cada vez hay más déficit de atención y tal, y decía, esto subrayarlo 3 veces, ¿no? Y entonces alguno que estaba medio haciendo la siesta decía, esto es importante, o decía que iba a entrar en el examen, que también. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta slide? Que invertir puede llegar a ser muy doloroso, muy doloroso. Las caídas fuertes en el mercado son habituales, tienen muchísimos factores. Pueden ser elementos sorpresivos, pueden ser elementos geopolíticos, pueden ser mismatches en la gestión de las expectativas, pueden ser momentos en donde haya muy poca liquidez. Esto, o sea, lidiar con esto, que no, por ejemplo, esto tomarlo como una provocación, ¿no? Pero seguro que habéis oído esa frase tan manida de que la volatilidad es el mejor amigo del inversor, ¿no? Que yo digo, a ver, vamos a ver. O sea, esto es como decir que Judas fue el mejor apóstol de Jesús, ¿sabes? O sea, es buen amigo para una parte muy, muy estrecha del mercado, muy preparada, con mucho control emocional y tal. Para la mayoría de la gente la volatilidad es el quebradero de cabeza brutal. Y es más, preguntaros cuántas veces cuando los mercados suben, la gente está tranquila. Cuando empieza la volatilidad, la gente se genera ansiedad. Y esa ansiedad y esa falta de paz de espíritu provoca que la calidad de nuestros análisis y la calidad de nuestras decisiones no sea tan buena. Por eso, cuidado con lo de la volatilidad, porque además os digo una cosa, y esto es una de las grandes contribuciones de Kahneman. La volatilidad afecta a laicos y sacerdotes, afecta a retails y a profesionales.
La gran conclusión del libro de Kahneman, que seguro que habéis leído todos, la de pensar deprisa, pensar despacio, no sé si alguno sabe cuáles las dos conclusiones potentes de aquel libro. Hay dos. O sea, una se infiere, pero la más importante es que Kahneman se da cuenta de que conocer los sesgos cognitivos no te impide caer en ellos. Y que eso, pues Dani, Marc, aquí hay mucho profesional de la gestión y sabe también que también estamos sometidos a pensar que la volatilidad es como un puñetazo, ¿no? Entonces, hay que entrenar esa resiliencia. Yo a veces lo comparo con un raquetazo, ¿vale? Las pelotas de tenis, no sé si jugáis a tenis, pero las pelotas de tenis son súper resilientes. Tú les pegas un raquetazo, si vierais a cámara lenta los raquetazos que les pegan a las pelotas, es brutal. La pelota se queda casi como una salchicha. Y para cuando tiene que pasar la red, la pelota ya ha recuperado su posición esférica. Entonces, vosotros tenéis que entrenar la resiliencia de manera de que el impacto emocional que os pueda provocar caídas en las carteras o volatilidad y tal, esa ansiedad, sepáis repararos cuanto antes mejor y que no nuble vuestro juicio. Por eso a veces, y es una de las recomendaciones que ya le hicimos el año pasado, que es que también va bien tener cierto aislamiento del ruido, ¿no? Nuestra actividad requiere de reflexión y de pensamiento, por lo tanto, también requiere de cierto aislamiento. Aquí, si viniera un poco más preparado y me hubiera cabido una regla de 1,5 metros en el coche de Marc, pues la hubiera traído, ahora la pondría, pero básicamente esto en la clase, no sé si, es que no llego, ¿vale? Pero normalmente en la clase con los alumnos hago un efecto visual que queda muy chulo, que es meto mi brazo en una de las mesas. Porque ¿diríais que las dos mesas son iguales de largas? ¿Que son igual de largas? ¿Alguien las ve igual? Si alguien las ve igual tiene que ir al médico, que lo sepa. Vale. Entonces, en cambio, tenéis que hacer un poco un acto de fe, ¿vale? Porque he intentado con el PowerPoint mover la línea y tal y no me ha salido, pero yo ahora pongo mi brazo en horizontal en la primera mesa y lo muevo a la segunda y os quedaríais alucinados de que la línea es exactamente igual. Esto es para que veáis de que nosotros tenemos un órgano que es maravilloso, que es el cerebro, con el cual filtramos toda la información que luego procesamos, analizamos y demás. Pero ese filtro es imperfecto. Pensar, no sé si habéis leído este libro de David Eagleman, del cerebro, que si no lo habéis leído os lo recomiendo. Pensar que el cerebro es un órgano muy complicado y muy difícil, porque, por ejemplo, si a vosotros os duele el estómago o la pierna y tal, notáis dolor. El estómago se queja cuando le metéis comida que no es adecuada, el estómago se queja. Cuando tú al cerebro le das porquería, el cerebro no se queja. La traga y no dice nada. Se distorsiona si tú quieres y tal. Entonces, tenéis que ser muy cuidadosos con la calidad del contenido que consumís para eso que os decía de esa calidad de la decisión, porque todo nos afecta, ¿no? Aparte, pensar que el cerebro lo tenemos protegido, es el órgano más protegido en ese casco que llamamos cráneo, ¿no? Entonces, aquí simplemente lo típico que ya conoceréis. Para mí, lo importante de que en el fondo no deja de ser un modelo mental, que yo justamente... Aquí hay una cosa importante, que es que muchas veces, porque los sesgos cognitivos a los que Kahneman y todos estos quizás son pecan demasiado de ser normativistas y hacen unos juicios de valor que yo creo que pierde sentido de lo que estaban escribiendo. La idea principal del sistema de pensar despacio, que es el más desarrollado, y el de pensar deprisa, que es el reptiliano, el que hemos heredado, nuestro cerebro viejo, la amígdala, y es que a veces necesitamos activar o estar en control en el sistema despacio y el que toma las riendas de nuestras decisiones es el sistema deprisa, ¿no? Entonces, aquí tengo un vídeo que no sé si lo podemos poner, a ver si funciona. Igual lo conoceréis, esto lo pongo con alumnos de entre 16 y 21 años, pero creo que es muy ilustrativo del punto que os explicaré luego. Ya veréis. No sé si se puede ver. Si no os lo describo, ¿eh? ¿Igual conocéis la película? Bueno, ¿qué tal el primer día de cole? Pues bien, digo yo. No lo sé. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. ¡Avanza a toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos.
¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¿En serio? Pero esto es increíble. Por este pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Rey, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... ¡Preparad el dedo! Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. ¡Dedo levantado! ¡Dedo levantado! Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. Ven, vuela conmigo, gatilla. Es una película de grandes emociones, ¿eh? Porque a veces este vídeo, ya os digo, normalmente lo ponemos en chicos entre 15 y 19, 21, 22 años que están, digamos, empezando con el tema de la bolsa, que además ahora la gente joven empieza con las cripto, que es la mejor manera de bregarse un poco con lo de la volatilidad, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el mensaje aquí? Porque es verdad que es una simplificación muy tonta, pero sí que es verdad que para mí el mensaje importante, que además es fácil de olvidar, que es que las emociones pueden ser fuerzas muy poderosas, pero muy poderosas. Y a veces, ¿nos ha pasado a veces que llegas cansado o por aquí, ¿no?, de discutir con la parienta? Que tú ya sabes que es un rollo discutir, porque luego te vas a tener que reconciliar, pedir perdón, no sé qué, pero te escalas, te calientas, dices cosas que cuando ya estás tranquilo dices, pero ¿por qué me lié si lo fácil era decir sí y seguir viendo el partido, el clásico, ¿no? Entonces, y eso tiene una aplicación muy práctica en todos, y ahora me pongo otra vez serio, en todos los que tenemos que tomar decisiones y gestionar el riesgo. Porque es importantísimo y además liga mucho con lo que decía al principio de la importancia del conocimiento. El conocimiento, y ayer ligaba con Gwen, que no le veo, pero que me hizo una pregunta buenísima el año pasado, justo hace un año, y que me preguntaba, porque hablé del valor y no cité ningún pensador asiático, y hay un pensador asiático que a mí me encanta, que es el estratega Sun Tzu. Y sabéis que Sun Tzu establece que quien gana la batalla es el que tiene mayor grado de conocimiento de todo, del enemigo, del terreno de juego, de las armas, de las estrategias. Entonces, el mejor inversor es el que tiene mejor conocimiento de todo, de la compañía en la que invierte, de sus propias emociones, de cómo su estilo de inversión se alinea con cómo es él, de que se ciñe e invierte en su círculo de competencia, que entiende lo que pasa con Mr. Market y lo sabe aprovechar y poner a su servicio y no se deja arrastrar por las oleadas. Y para mí esto es fundamental. De hecho, es tan fundamental que me podría callar y sentar aquí y preguntas, ¿eh? Pero bueno, aquí un poco las dos grandes emociones, ya las conocéis, que son muy poderosas, muy poderosas. O sea, incluso a los profesionales a veces nos sentimos tentados de dejarte cuando una acción no para de subir, o al revés, o de vender, pensar en el dolor que provoca, yo qué sé, esas nagarro en terreno negativo, por lo que fuera, o la small cap en la que tengáis más convicción, duele a veces ver ese. Entonces, y ese dolor, para vencerlo y abstraerse y tomar buenas decisiones, lo importante es conocer la fuerza que puedan tener estas emociones, ¿no? Y fijaros, para que no veáis que esto es, ¿sabes qué? Datos, ¿no? Fijaros este gráfico que para mí es potentísimo y yo lo he usado con clientes muchísimas veces. En la línea de arriba veis que es muy fácil, básicamente tenéis la evolución del Standard & Poor's, y abajo tenéis un poco los flujos de entrada y de salida a la bolsa. No sé si veis algún patrón. Pensar que la bolsa es el único mercado en el que cuando hay rebajas la gente compra menos. Es el único mercado en el que pasa.
de que cuando las cosas se encarecen la gente quiere comprar más y que cuando las valoraciones se rebajan y se ponen los precios atractivos, la gente quiere comprar menos. Imaginaros que en rebajas no hubiera gente y que la gente se esperara a que subieran los precios, con los pantalones o con los coches o con... Y esto es muy importante y, por cierto, este libro es maravilloso. Por cierto, también pequeño paréntesis, los que habéis leído a los estoicos que ahora se han puesto de moda, pensad, para que veáis la importancia que se le da a este tema desde hace tiempo, la virtud más que le da más importancia a Marco Aurelio en Meditaciones y que habla, no sé qué palabras usa, pero lo pone con mucha belleza, dice, digamos, la virtud que está reservada a los seres superiores, ¿sabéis cuál es? El dominio emocional, el control emocional. La gente que no pierde nunca el control de lo que dice, de lo que piensa, que es imperturbable a nada, ¿no? Y a ver si, no sé, ¿alguien sabe cuál es el test de la golosina? ¿Alguien sabe un poco? ¿Sí? Si fuera en clase, ¿alguien se atreve a decir qué es el test de la golosina? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Alguien se anima? A ver. ¿Vale? Perfectamente explicado. Espera, lo tienes que repetir, lo siento porque estás en micro. No, lo ha explicado, perfectamente. ¿Quieres venir, seguro? Lo ha explicado perfectamente. Vale. Y sabéis un poco, esto que os acaba de explicar, supongo lo habéis oído todos, el test de la golosina, hay padres que no lo quieren hacer con sus hijos porque es tremendamente predictivo sobre el éxito que va a tener una persona a largo plazo. Porque básicamente es un indicador de la preferencia temporal, de si un niño tiene preferencia temporal baja y, sobre todo, si un niño es capaz de controlar sus emociones y dominar su cuerpo. Entonces, vamos a ver este vídeo, simplemente este vídeo, luego ahora os explicaré también por qué lo pongo, pero fijaros en las caras de los niños que no tienen desperdicio. Este es un crack, el de la portada. Y el libro, por cierto, también está muy bien. Mirad, que para mí también esto es una cosa fundamental y que cualquier inversor... Este vídeo nos lo deberíamos de ver todos los inversores una vez cada 2 años. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Segundo 1, ¿eh? Y ya lo está pasando mal, ¿eh? I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. ¿Veis el sufrimiento? ¿Veis quién no lo ve? Esto es como cuando tú tienes una acción en rojo y no abres el broker. No ver el dolor. Pero ¿veis o no el dolor en las caras? Más, admiten apuestas quién se lo come y quién no. ¿El rubio se lo come o no? ¿Qué decís? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Esta es muy crack. Esta ya la veréis. Esta es muy crack. Ay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay.
Esta era la crack, esta es la crack que no... La trader. Esta es la trader. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. ¡Hala! Esta se lo he comido. Bueno, ahora os preguntaréis, a ver si alguien también se atreve, ¿por qué creéis que pongo este vídeo en las clases? ¿Cuál creéis que es? Aquí hay muchos mensajes, ¿eh? Muchos mensajes. ¿Cuál diríais que es el más importante? ¿Alguien se atreve a decir? José, a ver. Preferencia temporal es uno, pero y más allá de esto, porque es exactamente esto, ¿cuál dirías que puede ser el mensaje? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo habéis visto las caras? ¿Han disfrutado estos chicos o no? Vale. Lo que decíamos de que invertir puede ser doloroso, el mensaje que yo a veces utilizo este vídeo es que entrenar la paciencia no es evidente. O sea, ser paciente, al ser humano es impaciente por naturaleza. O sea, ser paciente y tener control emocional no es algo innato, es algo que requiere esfuerzo. Por eso lo de invertir también es tan complicado, o sea, que requiere esfuerzo. Y fijaros las caras de esfuerzo, o sea, es brutal. O sea, lo de la paciencia, el entrenar la paciencia, que para mí es la virtud cardinal en nuestro oficio, pero cardinal, con mucha diferencia con todas las demás. Porque todas las demás luego, pues os diría la reflexión, el ser prudente, la gestión de riesgos, el ser escéptico, el ser humilde, pero la paciencia, entrenar la paciencia es muy complicado y no es evidente. Aquí yo creo que esta anécdota aquí en esta casa no hace falta que os lo enseñe mucho, pero ¿qué falló aquí? ¿Qué falló en el Fondo Magellan? Que vosotros sabéis que fue un fondo que tuvo un gran resultado, el fondo, pero que en cambio los partícipes no tuvieron ese mismo resultado. ¿Qué falló ahí? ¿De qué hemos hablado? Totalmente. Por un lado, inversores que se dejaron, uno, falta de conocimiento y dos, dejarte secuestrar por tus emociones. La gente compraba cuando todo el mundo estaba hablando del Fondo Magellan porque había tenido 2 buenos años y era el fondo en el que había que estar, se metía, el fondo estaba, por lo que fuera, plano, cuando todo lo demás subía, la gente se cansaba, daba un bandazo, se iba a otro fondo, el fondo volvía a tirar para adelante, y así es como el comportamiento inversor. O sea, imaginaros que fuerais un agricultor que planta un pino, al cabo de 3 meses se cansa, quita la semilla, ahora voy a poner un girasol, al cabo... El dar bandazos es horrible en nuestra profesión. Yo creo que este gráfico te lo explica muy bien. Aquí, últimos mensajes ya, pero aquí esta slide la había incluido como para evidenciaros un poco lo de, uno, que hay que saber lidiar con la incertidumbre. La mayor parte de los problemas en los que nos metemos como inversores es por no aceptar que hemos de operar en un entorno incierto, que no sabemos qué va a pasar. No sabemos quién va a ganar, si Trump o Kamala, pero es que tampoco sabemos cómo se lo va a tomar el mercado, ni a corto, ni a medio, ni a largo, qué va a pasar luego. O sea, es un sistema complejo, entonces hemos de operar con eso con naturalidad y hemos al revés de ser buenos gestores del riesgo sabiendo que hay esa incertidumbre inherente al sistema. Y aquí esta anécdota me gusta mucho porque sé que proliferan a veces en YouTube los vídeos de gente que anticipa y que lee el mercado y tal y cual. No nosotros. Y que no sois vosotros, pero otra gente, y es peligrosísimo. Y esta anécdota a mí me encanta, ¿no? La de Irving Fisher, tipo además inteligentísimo, que en septiembre del 29, no os estoy hablando, en septiembre del 29 estaba diciendo que las acciones en Estados Unidos habían alcanzado, pues oye, un nivel del que ya no iban a bajar, ¿no? De We Cannot Predict, que este mensaje para mí es fundamental. Esto un poco hacer de broma, ¿no? El libro anterior, Luis, si vas al slide anterior. Sí. Sí. El del cisne negro dicen últimamente que lo escribieron en Italia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora me he perdido un poco de lo que estaba diciendo. Bueno, no, esto es simplemente porque... sí, perdonadme. Aquí, fijaros, estas son todas las predicciones. La verdad es que es bastante honrado, porque los de Bank of America también usan las predicciones de la Fed, pero estas son las predicciones de la propia Fed con respecto a cuándo iban a subir los tipos, cuándo los mantuvieron a cero durante un montón de tiempo.
Oye, y no sé de cuánto tiempo más dispongo. Vamos como casi media hora tarde ya. Sí, no, porque aquí os había puesto un poco que últimos mensajes que nosotros como inversores al final se trata de ponerle el precio justo al riesgo que asumimos y paso esto un poco rápido porque hay una slide que no me gustaría perderme, que además estoy muy orgulloso porque lo he trabajado un poco con la IA, ¿vale? Que es un poco... Todas estas últimas slides iban un poco en torno a haceros la reflexión de si el mercado estuviera cerrado y vuestras acciones no cotizaran, si vuestro comportamiento como inversores en hábito desde consumo de información, toma de decisiones y análisis sería diferente, ¿no? Imaginaos que vuestras acciones no van a cotizar en 5 años, o que no vais a tener ventana de liquidez, o que estáis comprando acciones como quien compra un piso. Reflexionar ¿Cómo sería vuestra actividad como inversor? Si participaríais o veríais los mismos vídeos de YouTube, si estaríais tan... Porque esto que he hecho, le he preguntado, ahora os enseño el resultado, que ha sido normalillo, porque es la versión que no es de pago, ¿vale? Pero le he pedido a la IA que me hiciera 2 imágenes y que me comparara un mercado cotizado, líquido, en donde todo el mundo, por desgracia a veces, pues te quedas un poco secuestrado de la inmediatez, porque es hacia donde te tiende Mr. Market a llevarte, y otro, un poco como imaginaros que las acciones se tuvieran que comprar y vender como se compran y venden los pisos, que tuviéramos que ir a notario, pues seguramente con Logalty, ¿vale? Pero que tuvieras que buscar a alguien que te vende las acciones y que el que vende y compra las acciones, oye, igual hay uno que se vende las acciones porque está apurado, porque necesita liquidez, pero que ambas partes, un poco como lo que debería de pasar en el mercado de bonos, que no siempre pasa, pero que ambas partes al menos conocieran un poco el fundamental, ¿no? Y esto es un poco lo que me ha hecho la IA, ¿no? Que me hacía un poco el mercado, digamos, rico en contenidos, a veces saturado probablemente, y un mercado más tranquilo, ¿no? Y yo muchas veces, cuando hacemos estos cursos de educación financiera a gente muy joven o a gente no tan joven o a gente que está en bolsa, ayuda mucho, oye, pensar, cuando vayáis a comprar una compañía, intentar tomar la decisión o el proceso igual que lo hacéis cuando os comprasteis vuestro piso, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esto un poco, porque al final, fijaros que, y liga con lo que hablábamos antes del test de la golosina, que al final la mayoría de nosotros, como inversores de convicción, la mayor parte de nuestro retorno, en el fondo, por muy sofisticados que sean nuestros análisis, es puro arbitraje temporal. Es puro arbitraje temporal. Y aquí, esta reflexión que liga con todo lo anterior, que esto me encantó, esto es del Value X, de una de las presentaciones de Value X, que es un evento que organiza Guy Spier. Casi tan bueno como el nuestro. Y que, fijaros en este gráfico. En este gráfico es una radiografía del mercado americano. Un poco, oye, es una aproximación, ¿vale? Pero se ha definido como inversión en valor, que yo aquí lo hubiera tenido que traducir mejor, por inversión en convicción, posiciones de más de un 5% y con fondos que tengan rotaciones de menos de un 30%. Fijaros, y luego aquí en el otro gráfico es mucho más fácil de entender, que es el periodo medio de tenencia de una acción hoy en Wall Street. Por lo tanto, esto es simplemente para conocer cómo funciona Mr. Market y que tampoco os sorprenda. Yo muchas veces al revés, y lo hemos hablado con Marc alguna vez, a mí me sorprende la poca volatilidad que hay en el mercado. Cuando la gente en el grueso está operando así, básicamente sin saber el valor de lo que compra y de lo que vende. Y yo no sé si da tiempo para alguna pregunta más, porque esto era lo importante. Bueno, y aquí de últimas conclusiones o último mensaje, así un poco más, ya sabéis que me gusta aprovechar estas ocasiones que tengo para hablar, para compartir ideas así un poco más en el margen. Una de las cosas que también os animo es, nosotros al final, como gestores de riesgo, os animo a que leáis libros fijaros que el código hipocrático de primum non nocere recuerda mucho a la primera norma de la inversión de Buffett. Primero, no pierdas dinero. Y la segunda norma es, insiste en no perder de vista nunca la primera, ¿no? Entonces esta slide la puse porque a mí me ha ayudado mucho de pensar en otras profesiones que se dedican a gestionar riesgo. Por ejemplo, deportistas de deportes peligrosos, desde esquiadores de élite, escaladores, cirujanos, astronautas, pilotos de Fórmula 1, ¿no? Y fijaros que el elemento común siempre es el conocimiento. Si os leéis las memorias de este cirujano, que son fantásticas, te habla un poco de la gestión del riesgo, de los checklists,
¿Sabéis que el checklist, cuando se introduce en los quirófanos y se les pone desde lavarse las manos 2 veces, los guantes y tal, los muertos en las camas de cirugía se reducen, pero bestialmente, ¿no? Y como cuando no sabe, prudencia y gestionar el riesgo, ¿no? Y ya está, y un recordatorio de que buscamos, oye, ¿cómo se selecciona negocios? La importancia de la vía negativa, ¿no? De busca negocios entendibles, que es el primer paso, si no, no hay nada. Ya puestos, opta siempre por la mayor calidad posible como la mejor manera de gestionar el riesgo o como uno de los componentes principales, y luego a una valoración que te haga sentir cómodo, que operas con cierto margen de seguridad, ¿no? Y sabéis que además son unos vasos comunicantes. Cuanto menor es la calidad, más exigente ha de ser el descuento o la prudencia o el margen de seguridad con el que operéis. Y sin más, esta cita me encanta, pero básicamente os traduzco todo este párrafo que habla David Pope de que contra mayor es la volatilidad, más tiene que ser la inacción del inversor y una defensa de la inversión aburrida. Y yo creo que con estos mensajes, Capi, que no me quiero alargar más, que son ya las 6, lo dejaría porque aquí... No, piensa, en Canarias son las 5, así que si lo piensas así tenemos una hora más. Tampoco, no, porque me decías que igual había algún espacio para preguntas y no quería comerme... ¿Quieres alguna pregunta? ¿Estás con ganas? A ver, ¿alguna pregunta? Sobre todo si es difícil. Esto es como lo de si le debes al banco 10.000 euros, tú tienes el problema. Si le debes 10.000 millones, ¿sabes? Aquí si vamos tarde 5 minutos es un problema. Si llevas 35, ya da igual. Ya no pasa nada. Entonces, venga, una pregunta sí que si alguien quiere vamos a tener. Venga, pues Ciprés. Y con esto cerramos y ya viene el bueno de Gabriel. No es una pregunta exactamente, pero es un comentario, porque me ha encantado el vídeo de la golosina. Fijaos cómo sufren los niños, pero ahora pensad que esa golosina es una acción que te mola y que está subiendo ya un 40%. Y entonces pensad en un inversor que ve cómo ese 40%, esa golosina empieza a bajar. Totalmente. Imaginaos a los niños viendo la golosina reduciéndose. Y tener que esperar, tener la sangre fría de aguantar, porque tienes convicción en esa empresa para que te llegue esa segunda golosina. Es durísimo. Totalmente. En general, no nos damos cuenta de ello. Muchas gracias, Luis. No, qué va. Pues mira, os digo una cosa. Si me he de quedar con 2 mensajes de toda la charla, me quedaba con lo que ha subrayado Ciprés, de que invertir es mucho más duro y mucho más complicado de lo que nos pensamos. Y por invertir me refiero a sacar un rendimiento adecuado. Y luego esta idea de pensar en vuestras acciones como si no tuvieran liquidativo diario, y todo lo que sea a veces aislarse del ruido normalmente da lugar a más paz de espíritu, más tranquilidad, mejor calidad en el análisis, mejor calidad en la decisión y mejor calidad en la cartera. Y muchísimas gracias a todos. Pues un aplauso. Espera.